Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. Bienvenidos a un episodio más de Conversando con el profesor. Hoy con una invitada muy especial, María Alejandra Parra Verano, CEO y fundadora de Cafuné. Eh, María Alejandra, bienvenida. Gracias, me emociona muchísimo estar aquí. Es mi primera invitación a un podcast, primero de muchos, así que estoy súper emocionada. Bueno, Male, antes de empezar, dos cositas. La primera es, a partir de aquí, Male. Male, Male, Male para todo el mundo, yo me presento como Male. muy bien. Y lo segundo es contarte una pequeña anécdota. Hasta hace muy poco, en los diferentes escenarios en los que me desenvolvía, era la persona más joven del escenario. En el colegio, en el bachillerato, en la universidad, en el trabajo, siempre me sentía el más joven. Pero últimamente eso se me ha volteado un poquito y ya no soy el más joven. Pero lo de hoy realmente es la etapa. Estoy con una persona muy, muy joven. Es el entrevistado que realmente más joven hemos tenido en este espacio, así que muy contento. Y empecemos por ahí. ¿A qué edad empezaste tu emprendimiento? Bueno, esta pregunta yo sabía que me la iban a hacer, pero es que si decimos una fecha de Cafuné, tendría que decir 18 años. Pero digamos que ya ahora que puedo mirar hacia atrás, Cafuné comenzó hace mucho más de esa edad. Digamos que yo era mucho más pequeña cuando comencé a mostrar esas habilidades de motricidad fina, de cosas así. Entonces, oficialmente, digamos que en mi mente la fecha de partida, cuando cumplí 18 en primer semestre de la universidad, pero diría que un poquito antes. Ok, no ha pasado mucho tiempo después de eso, pero ya para ir entrando en materia, cuéntanos de qué trata tu emprendimiento, en qué consiste tu empresa actualmente. Claro que sí, Cafuné es una empresa, nos dedicamos a producir accesorios para el cabello. Es únicamente, es como el foco, ¿no? No hacemos pulseras en el sentido que no hacemos la bisutería de pulseras, ni aretes, ni nada por el estilo, únicamente accesorios para el cabello como el que tengo puesto el día de hoy. Así se ve una cajita de Cafuné. Y bueno, en su momento digamos que fue algo que el mercado era completamente nuevo, entonces fue algo muy bonito de ir explorando y ver cómo ha crecido, pero nos dedicamos a eso. Entonces, desde para grados, para bodas, para eventos especiales, para el día a día, a eso es a lo que nos dedicamos. Y cuando Bueno, digo nos, somos dos personas. ok. No, eso nos lleva a otra pregunta que seguramente muchos se la están haciendo en este momento, es Cafuné. ¿Qué significa la palabra? ¿De dónde nace? ¿Por qué llamar así a la empresa? Mira que es una pregunta que a mí me encanta responder porque en su momento, cuando la elegí, era el propio momento que todo se alineó para que fuera esa palabra. Yo recuerdo que cuando yo volvía de la universidad existía una página muy popular, bueno, todavía existe, que se llama Tumblr, y era algo así como una mezcla de fotos y tú durabas horas viendo fotos y como republicando lo que te gustaba. Y yo recuerdo que en una de esas me salió la palabra con su definición. Y es un verbo, la palabra cafuné es un verbo en portugués que no tiene traducción a ningún otro idioma y significa acariciar el cabello de la persona que amas. Entonces, yo cuando la guardé en ese momento, no, cafuné no existía como tal. Simplemente me gustó el significado, la guardé y cuando llega el momento en que sí tengo que pensar en un nombre, yo digo, no tiene que ser Cafuné porque me pareció bonito, se relacionaba como con el cabello y ahora tiene muchísimo más sentido porque la pieza, pasó una cosa muy curiosa y es que ha pasado tanto tiempo desde que comenzó Cafuné que ya las personas comenzaron a decirle Cafuné a la pieza, no al nombre de la marca, sino asocian el producto con Cafuné. Entonces es como, ay, qué linda tu Cafuné, ¿de dónde es tu Cafuné? Cosas así. Súper, Entonces, bueno, de ahí surgió eso. Es una palabra muy, muy hermosa en portugués. súper. Fíjate que me hiciste recordar de la biografía de Steve Jobs, que él hablaba de esos puntos de conexión, ¿verdad? Cuando él en la universidad se metió en un curso de caligrafía que en ese momento no Exacto. sabía, simplemente le gustó y tiempo después eso le dio digamos así, la disciplina para exigir ese diseño en los productos Exacto. Apple y bueno, me hiciste acordar de eso ahora Sí. con tu mención. Y bueno, para
sabemos que estás aquí es porque tienes un emprendimiento, una empresa exitosa y poco a poco vamos a ir llegando a eso. Quería saber, digamos, cómo fueron esos inicios, eh, si recibiste algún apoyo o fue un emprendimiento de esos a puro pulmón. Cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, digamos que, y uniéndolo con el punto que decías de Steve Jobs, cuando yo estaba en 11 ya a punto de graduarme, nos hacían una prueba de aptitud como para orientarte, Claro, para ver como que de pronto ya estás a puertas de la universidad, vamos a ayudarlos a que tomen la decisión correcta. Y yo recuerdo que yo hice esa prueba y nos reunieron pues a mis papás y a mí con la psicóloga ok, para decirnos los resultados. Y me acuerdo perfecto, es algo que lo tengo aquí, porque es una historia que cuento ajá, bastante, y es que los resultados decían que mi vocación debía ser restauradora de cuadros. Y nos dijeron esos resultados y tanto mis papás como yo quedamos como, bueno, primero, ¿eso dónde se estudia? ¿Dónde se ejerce? ¿Me voy al Vaticano? O sea, ¿qué es claro, eso? Pero yo siempre tuve claro que yo quería estudiar negocios porque fue lo que vi en mi casa. Mis papás son comerciantes, siempre tuvieron almacenes, siempre se movieron en el comercio independiente de insumos para la confección, que tiene mucho que ver en la historia. claro. Entonces yo siempre tuve ese referente y yo dije, no, lo mío son los negocios y sabía también que el resultado de restauración de cuadros fue porque siempre se me dio las cosas hechas a mano, las manualidades, las cosas con motricidad fina, hay cosas que muy delicadas que Sí, necesitaban de mucha algo que no precisión, tengo yo definitivamente. algo de mucha precisión. Entonces, cuando comenzó a surgir Cafoné y comenzó como a tomar forma, que digamos que el día que comenzó fue porque yo estaba viendo unos desfiles en YouTube Ok. y las modelos traían unas piezas espectaculares puestas y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo puedo hacerme algo parecido con cosas que tengo en la casa. Mis papás por esos días acababan de cerrar unos almacenes, unas bodegas que tenían Mm, con botones, con insumos, con pasamaría, con un montón, con bisutería, con materiales de bisutería y mucha de la mercancía quedó en casa. Entonces yo me busqué unos materiales con gota mágica, con silicona líquida, con lo que encontré y me hice algo que a mí me pareció parecido a lo que traía la wow. modelo y al día siguiente fui a la universidad con la pieza puesta y no menos de 5 personas se me acercaron ese día a decirme, ¿qué es eso que tienes puesto? Qué bonito, ¿dónde lo compraste? Y ahí fue como el momento de bombillito, como Claro. bueno, esto es algo novedoso, que ha gustado mucho. Y como comencé así a venderlo en la universidad, a la gente que me los veía puestos, ese fue el comienzo y yo siempre digo que es un comienzo y me imagino que lo has visto con otros emprendedores que fue como casi que sin querer, que Ok. simplemente nació, si yo no estaba buscando una empresa, yo no estaba buscando una fuente de ingresos, simplemente fue algo que pasó y que pude aprovechar la oportunidad y también una mezcla de momento correcto para eso, porque también en ese momento que surgió Cafuné comenzaron a volverse populares las redes sociales. Nadie en el momento lo utilizaba como para negocios. Cuando Instagram en ese momento lo que estaba pasando era simplemente fotos y tú le podías dar like y comentar y ya. No habían estadísticas, no había mensajes directos, no había nada, no había videos, no había historias, no había nada. Y fue el momento perfecto para yo encontrar esa vitrina porque aparte nunca hemos tenido un local físico. Entonces fue una mezcla de factores, pero pienso que momento correcto, tiempo correcto. Sí, y ahorita vamos a entrar en ese tema de las Sí, redes sociales, que creo que es ajá, uno de los fuertes de este emprendimiento, de este sí, proceso, porque quiero todavía detenerme en lo que estamos hablando, y es que como lo describiste, pareciera que hubiera sido un golpe de suerte, pero realmente si uno analiza, aquí hay un tema que también los japoneses llaman del Ikigai, donde encontraste algo que te gustaba, algo que te apasionaba, algo que estaba asociado a esa motricidad fina que tú has sí. mencionado y que cuando saliste y lo expusiste, te diste cuenta de que la comunidad, la sociedad lo quería, le gustaba, entonces se unieron como esas tres cosas, ¿no? Mira, cuando yo cuento esta historia, normalmente me extiendo porque es ahora cuando yo puedo ver todo lo que se alineó. En el momento yo no lo veía porque estaba pasando, pero iba pasando el tiempo y yo decía, Dios mío, qué impresionante cómo todo se está uniendo, como yo sabía que tenía este talento para las manualidades y aparte estoy pudiendo ejercer mi carrera de negocios internacionales que más adelante pues Sí. te contaré Mm. por qué,
pero fueron surgiendo otras cosas y otras cosas. Algo como un dato curioso, mi cumpleaños es el 24 de mayo. Y si tú buscas 24 de mayo es el Día Internacional de las Coronas. Wow. Sí, cositas, detallitos así que y yo los fui anotando, que yo decía, esto es muy, muy del destino. Entonces fue algo increíble y que sin duda venía en los planes desde antes y fue que se materializó en ese momento. Bueno, me pica porque entremos en el tema de las redes sociales, pero todavía me falta un detallito y es, no sé, con lo que hemos descrito, pareciera que en tu primer intento de emprendimiento le pegaste, pero no sé si detrás de eso hay alguna otra historia de pronto de emprendimiento previo, pero no tan exitoso como este. Claro, y eso lo uno con la buena pregunta que me hiciste, que en realidad creo que me desvió un poquito, me preguntaste qué tipo de apoyo tuve. Sí, Y en materia, digamos, de inversionistas, de algo así, nunca he tenido ningún tipo de ni del inversionista, gobierno ni nada de eso. absolutamente nada. Cuando Cafuné comenzó, como te digo, no era, en ese momento yo no sabía que estaba creando empresa, no lo tenía presente. Y todo era de ahorros y reinversión. Todo lo que ganaba se reinvertía en el negocio y ese fue el modelo prácticamente que hasta el día de hoy, pues las ganancias de Cafuné son lo que lo mantienen a flote también. Y lo uno con la pregunta que me acabas de hacer, porque yo estaba conversando con mis papás, yo soy hija única también, y estaba conversándolo con mis papás y ellos me decían, es que tú no te acuerdas, pero en el colegio tú te ponías a hacer areticos y los vendías a tus compañeras y los papás de nuestra Sí, esto definitivamente. los papás de las compañeras nos llamaban a decirnos que tú les estabas vendiendo unas cositas y le estabas cobrando un montón de plata y yo no me acuerdo de eso, pero cuando ellos lo mencionan, yo digo, bueno, tiene todo el sentido, tengo esa vena digamos, del comercio desde muy pequeñita, entonces, como tal, un emprendimiento diferente, antes de Cafuné no, nunca lo había explorado comercialmente, pero ahora que a mí me encanta el tema del emprendimiento y sí, el emprendimiento en general se concibe en el tema empresarial, pero el emprendimiento en realidad es comenzar cualquier proyecto y si lo asocio a mi época de colegio, a mi época universitaria, siempre fui muy inquieta por participar en muchas cosas. Siempre me gustó, si había un club de lo que sea, ahí estaba. Si el colegio estaba participando en cualquier tipo de evento. Y bueno, y esa es una anécdota que a mí me gusta mucho porque creo que los que nos graduamos de mi colegio lo compartimos. Es como algo que se nos quedó tatuado en la mente. Y es que nos decían como que nosotros vamos hasta un partido de bolitoñito. Y es así, a donde nos invitaran íbamos. Sí. Y así era yo, o sea, yo era inquieta, a mí me gustaba meterme en lo que fuera, si era gobierno estudiantil, ahí iba a estar, si era lo que sea. Y lo mismo me pasó en la universidad. Entonces, Dios, empresarialmente Cafuné fue mi primer bebé, pero en materia de proponer proyectos y de estar como que curiosa por diferentes cosas desde muy pequeñita. No, no, se nota en tu discurso que definitivamente tienes la vena de emprendedora y de empresaria. Y bueno, yo analizando tu empresa veo tres elementos que son claves para que sea exitosa. Uno, obviamente, el producto, lo acabamos de ver y le voy a pedir a mi equipo que podamos ver algunos de ellos mientras eh, corre este video. Pero el segundo elemento que yo veo es la estrategia digital, o sea, lo que hay. Creo Sí, que hubo una ola que te montaste desde que nació y la has sabido aprovechar. Entonces, como digamos, este producto que nosotros hacemos, este trabajo, está dirigido a innovadores, a futuros empresarios, a gente que quiere salir adelante. Cuéntanos un poquito de esa estrategia digital. por supuesto. Es sin duda, yo creo que lo primario que hizo que Cafuné creciera y que tuviera verdaderamente una plataforma y fue que nació en la era de las redes sociales. Para mí, decir redes sociales es como decir Excel. Es decir, es una herramienta de negocios, es la única manera en la que lo veo y es la manera en la que lo enseño, lo comparto cuando alguien me pregunta, porque finalmente la manera en la que yo concibo las redes sociales, tengo una relación muy bonita con ella y siento que
debería ser más conocido ese tipo de relación con las redes sociales para la persona del común, y es verlas como una herramienta de negocios y nada más. Es decir, ellos son empresas y nosotros somos sus proveedores y somos los mejores proveedores porque le damos su materia prima gratis, que es nuestros datos. Entonces, toda persona que tenga un perfil social es proveedor gratuito de estas empresas. Entonces, saber no solamente tener rol de proveedor, sino aprovecharlas para cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de monetización, para mí es clave. Saber que la red social no es más que una herramienta que está en pro de publicidad y que no es la realidad, es una vitrina. Entonces, cuando comenzó Cafuné, paralelamente, apenas estaba tomando fuerza Instagram, entonces lo catapulté como la vitrina. Ahí mostraba pieza que hacía, pieza que le tomaba una foto con mi celular encima de mi cama, así, sin mucha producción. Adorno, sí. No, y es algo que yo me enorgullezco mucho. Yo nunca he quitado ninguna foto de Cafuné. Si una persona tiene tiempo de sobra, puede bajar hasta la primera foto y ver esas primeras fotos, porque a mí me gusta mucho ver esa trayectoria. Y bueno, ahí comenzó un crecimiento lento, orgánico. Recordemos que en esa época no existían las publicidades pagas, ni tampoco las he utilizado nunca. Inclusive después de que ya existieran, me volví como tan buena en el crecimiento orgánico, en esa creación de comunidades basado en ti, en cómo tú te relacionas con las personas en línea, que tuvimos un crecimiento como muy constante hasta cierto punto, que ahora mirando para atrás yo decía como que bueno, medio lentico, pero luego llega la pandemia y Importante. muy importante porque se abre esta puerta de otra red social nueva que entró con toda, que es TikTok. Okay. Y que también todavía hay mucha percepción de que TikTok es una app de bailes. No, no puede estar más alejado de la realidad. TikTok es otro Excel. Y es otra herramienta de negocios que durante la pandemia fue un empujón grandísimo, grandísimo, grandísimo. En esa época TikTok todavía no estaba regulada geográficamente, es decir, el algoritmo todavía no había evolucionado de tal manera que, digamos, que bloqueaba tu contenido en ciertos lugares, o tú ponías un video y fácilmente lo estaban viendo en cualquier otro lugar del mundo. No había esa restricción porque todavía no tenían su plataforma de publicidades pagas. Entonces, como no había publicidad paga, no había competencia con nadie. Era todo un crecimiento orgánico para todo el mundo. Supimos utilizarlo en ese momento y eso nos dio un crecimiento, digamos que paralelo, en Instagram, que era como nuestra casita donde habíamos nacido. Entonces, la estrategia digital siempre ha sido orgánica, es supremamente orgánica, nada en contra de las publicidades pagas. Siento que son algo que requieren de mucha estrategia y de profesionales para segmentar muy bien todo, pero sí, ha sido el único motor de nuestras ventas, redes sociales. Perfecto. Y algo interesante que estuvimos conversando detrás de cámara es a Male le ha ido también con todo lo que ha hecho a nivel de redes sociales, que ha querido compartir este conocimiento. O sea, lo que no sé es si la gente te salió a buscar o tú dices, voy a abrir otra unidad de negocio y vamos a facturar por este lado también, pero no sé cómo fue esa parte de la historia, ¿no? No, imagínate, esto también fue en pandemia, cuando se cierra todo. Yo tengo un momento así como de pánico y yo digo, si no hay eventos, si no hay matrimonios, si no hay grados, si no hay nada, ¿quién me va a comprar? En mi mente eso era lo que pasaba, estaba completamente equivocada, todo lo contrario. La gente tenía un poquito como de dinerito de sobra porque ya no estaba saliendo, entonces acudía a las compras en línea como para, pues pienso yo que como para tener ese anhelo de que eventualmente se va a poder salir otra vez y van a poder usar las cosas que compraron. Entonces la pandemia fue uno de los, diría que pocos negocios que no fue afectado por la pandemia, sino todo lo contrario, que siento que es algo increíblemente suertudo de decir. Pero también pasó que como estábamos encerrados todos, yo siempre he tenido una gran pasión por la historia. Me encanta, me fascina la historia universal. Okay, sí. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no una vez a la semana? Y me acuerdo que era todos los viernes, semanalmente, religiosamente todos los viernes,
sacaba un episodio larguito, digamos, formato largo, en lo que en ese momento era IGTV, que ya no existe. Ok. Y eran episodios donde yo contaba la historia, ya sea de un personaje histórico o de una joya histórica. Y bueno, eso fue todos los viernes, la gente pedía los episodios, se lo titulé Historia con Cafuné. Entonces Wow. se volvió todo un show. Era como que ya queremos el episodio de Historia con Cafuné. Y la gente me empezó a decir como que, Male, nos encanta la manera en la que explicas, en la que narras estos eventos históricos que de pronto en clase no le puse nada de atención, pero la manera en la que tú me lo estás diciendo me parece muy entretenido. Y yo dije como, bueno, a mí siempre me ha gustado esa idea de enseñar, de compartir conocimiento, y también siento que tengo también el don de la palabra, me expreso muy bien. Entonces, Definitivamente. entonces yo dije, eso, la vida me está llevando a algo. En ese momento no sabía qué era, pero sí mucha gente, amigos, familiares, acudían a mí a preguntarme cosas de redes sociales cuando comenzaron a llevar sus negocios a las redes sociales, como, Male, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Entonces ahí fue como yo dije como que, ¿por qué no tengo un espacio en donde yo recopile todo ese conocimiento de emprendimiento creativo específicamente dentro de las redes sociales y lo enseño? Pero entonces en ese momento yo no estaba familiarizada con cursos en línea, no sabía cómo se hacía, para mí era un universo completamente nuevo. Entonces ahí comencé como a imaginar qué era lo que podía hacer, y el año pasado, en junio del año pasado, lancé mi primer programa que se llama Solopreneur, y es un curso, un programa de 10 módulos en donde voy de la A a la Z, emprendimiento creativo en redes sociales. Entonces se volvió toda una cosa que, de nuevo, casi que sin buscarlo, pero como que logré identificar que las cosas estaban alineando para que pudiera hacer eso, y bueno, en eso he estado este último año. Perfecto. Bueno, Sí. no, aquí el profesor Rayo será uno de tus próximos alumnos en ese curso, porque a pesar de que todo el trabajo que hemos hecho y que estoy muy bien asesorado por mi hija, Extremadamente. definitivamente todavía faltan cositas Extremadamente. por aprender. Bueno, fíjate, ya vamos llegando al tercer punto, que creo que es otro de las razones exitosas de tu proyecto empresa. Entonces, tenemos un excelente producto con una excelente presentación, tenemos todo el tema de estrategia de marketing digital, y ahora tenemos la estrategia de los mercados internacionales. Así Entonces, yo no es. sé si una cosa te llevó a la otra o fue un tema de definir las estrategias hacia dónde ibas a expandir tu negocio. Sí, el tema de internacionalización surgió de una necesidad, y también como de darme cuenta de cómo eran las cosas en el mercado, en el contexto en el que yo me movía. Entonces, fueron diferentes cosas. Lo primero era que en nuestro contexto social, diría que latinoamericano, el tema de la bisutería, y digamos que de la joyería, que no es alta joyería, se trata muy informalmente, y también es como propio de pronto de, ¿cómo decirlo? De familias o de mujeres o de personas de bajos recursos. Y lo podemos ver en el semáforo, lo podemos ver en la calle, de personas vendiendo ciertos tipos de artículos, que compartían de pronto materia prima con algunos de mis artículos, pero la diferencia aquí era que yo decía como que, bueno, ¿cómo voy a escalar esto de tal manera de que, si este va a ser mi proyecto de vida, si me quiero dedicar a esto verdaderamente, yo no puedo venderlo a un precio que compita con un artesano que lo está vendiendo a nada por el tema de sus necesidades, que no tienen que ver con nada diferente sino su contexto social? Entonces, ese fue un momento como de, ¿qué hago? Y la respuesta era, sube los precios. La primera respuesta fue, sube los precios. Y fue la persona que quiera mi pieza, eh, digamos que va a comprarla, independientemente de, no del precio, no fue un precio a la loca, fue una estrategia de precios pensada, pero al mismo tiempo me di cuenta que no iba a funcionar únicamente subiéndole los precios en el mercado local, sino que me di cuenta también, porque llegaron personas del exterior en este boom que te digo de TikTok, que llegó gente de otros países de Latinoamérica, de Norteamérica, y empezaron a hacer esa pregunta, y yo decía, no es como lo lógico que yo tenga un precio aquí y que sea el mismo precio para un país
mucho más desarrollado, donde la persona que me está pidiendo tiene un nivel de vida mucho más alto, un nivel de ingresos muchísimo más alto, una percepción de mi producto completamente diferente, porque esa es la cosa, como colombianos, o bueno, en nuestro contexto social, como estamos como familiarizados con el tipo de persona que hace estos productos, no le damos mucho valor a lo hecho a mano. Entonces, cuando tú te pones a hablar con alguien por fuera que no está acostumbrado a estas cosas tan artesanales, tú ves lo bonito, cómo lo aprecia, cómo cuida mejor el producto, cómo sí, lo quiere más, Valora, claro. lo quiere más, exactamente. Entonces ahí fue cuando yo dije, si no siento que mi producto es apreciado de la manera que yo quiero que lo aprecien en el mercado local, entonces tengo que mirar por fuera. Y ahí es cuando yo te digo, como que yo estudié, yo no estudié negocios, yo estudié negocios internacionales. Entonces yo dije, no, tenemos que mirar al extranjero. Y en ese momento que tuve como ese dilema, también tuve la fortuna, de nuevo, momento correcto, de que en ese momento Etsy, que es una plataforma de ventas como muy enfocada en el comercio de cosas artesanales, todavía estaba aceptando a vendedores latinoamericanos, locales. Entonces yo armé mi tienda de Etsy, puedes relacionarlo como con un Amazon, más o menos, pero no tiene el mismo modelo de Amazon, es algo muy como... o sea, es una escala grande, Etsy es gigante, pero no es como Amazon, que tiene muchos vendedores que hacen dropshipping, y no, es algo como que cada vendedor tiene su página y es muy artesanal en medio de que es un gigante del comercio electrónico. Entonces yo armé mi Etsy, nadie que yo conocía tenía un Etsy, ni siquiera sabía quién era, de hecho todavía sigue siendo muy desconocido Etsy. Yo lo conocí por ti. Sí, exacto, todavía sigue siendo muy desconocido. Entonces yo abrí mi Etsy, recuerdo que ese día subí 3 productos, tres cafunés, y al día siguiente de abrir la tienda tenía un pedido de Jordania. Y yo, ¿Jordania? Tuve que mirar el mapa, y como que, ok, ¿qué hacemos? Y ahí fue cuando yo dije, me tengo que poner las pilas. Yo no sabía nada de envíos internacionales, a pesar sí, yo estudié algún tipo de logística, pero la logística que te enseñan es a mandar contenedores. No te enseñan a mandar como una cajita. Entonces fue toda una curva de aprendizaje de cómo hacer envíos internacionales, cómo lograr que fuera rentable el envío internacional, que no es para nada económico. Y después de ese envío a Jordania, no miramos para atrás, me di cuenta que mis mercados estaban era por fuera, y se abrió toda una puerta a mercados que yo no conocía. Tú me preguntaste, bueno, ¿cuáles son esos países a donde más envías? Y España, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos. ¿Por qué? Porque tienen una cultura de usar piezas en la cabeza que no se tiene aquí. Aquí todavía está la percepción de que este tipo de accesorios es como para bodas, para grados, para cosas así, eventos especiales. Pero en estos países también está la cultura de las carreras de caballos, de los derbies, que son eventos en donde hasta se hacen concursos de quién tiene la pieza. O sea, el accesorio del cabello tiene su protagonismo, que no lo tiene aquí todo. No tenemos esa cultura, es diferente. Sí, entonces ahí fue cuando me di cuenta de esos mercados, y de hecho el año pasado la Universidad del Norte vino a mí y me dijeron, queremos que nuestros estudiantes, me parece que era el 6º semestre de mercadeo, ellos tomaron a Cafuné como caso de estudio durante todo el semestre, y cada grupo era un país. Entonces lo que estaban haciendo era determinando como la internacionalización de Cafuné en los países que les asignaron, y fue una cosa hermosísima. Sí, fue súper interesante, habían diferentes países y todos como me hicieron unas presentaciones muy bonitos, muy útiles sobre todo, porque a veces cuando yo estaba en la universidad y nos ponían esos estudios de caso, a veces se sentían muy lejanos, porque eran empresas pues, grandísimas, pero ver a esos alumnos que era mi carrera, pasaron por ahí y analizando Cafuné, yo todas esas presentaciones las tengo guardadas. Wow. Y las usé, por supuesto, me hicieron la vida más fácil, así que fue algo fabuloso encontrar esa oportunidad de mercado en el exterior. Algo que valoro en lo que nos estás diciendo es que cuando estamos en este tema de emprendimiento, cuando están en formación de nuevos innovadores, una de las cosas que se encuentran los formadores es que nosotros en el Caribe, en Colombia, y podría decir que hasta en Latinoamérica, somos muy locales.
pensamos es en venderle a nuestra familia, en vender en mi barrio, en vender en mi ciudad y si acaso vender en mi país. Y tú sin estar en ningún proceso de esto de formación, inmediatamente identificaste esa oportunidad mundial y es a donde lo invitan a que veamos esa ventana que nos da el mundo y no pensar en la parte local, ¿no? Así es, y pienso que mucho del éxito de esto fue el énfasis que, pues, que mis padres hicieron en una educación bilingüe y a mí siempre me gustaron los idiomas, siempre me gustaron los idiomas y es algo que esas plataformas, por ejemplo, Etsy en su momento no tenía versión en español. O sea, entonces de pronto para una persona navegarlo iba a ser más complejo. Y es algo que yo siempre digo, si puedo hacer énfasis en, me encanta, me apasiona mucho el proyecto educativo y la academia. Siempre quise vincularme a la academia de alguna u otra manera y el énfasis que yo le doy a aprender idiomas es como una estrategia de negocios, es algo que me apasiona muchísimo. Yo lo he tocado unas 2 o 3 veces y por eso te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo se sienten tus padres contigo por tener una hija tan joven, emprendedora y bueno, de pronto hasta con mayores recursos, ingresos que ellos? Mira, mis papás son los papás más orgullosos de la vida. Más orgullosos de la vida. Les tocó una hija bien juiciosa. Pero más allá de eso, tiene una historia muy bonita. Mis papás no podían tener hijos. Y entonces, ellos se casaron y duraron 15 años de casados, creando empresa y viajando el mundo. Digamos que casi que resignados a que ese iba a ser su matrimonio. Luego llega el tema de los tratamientos para tener bebé aquí a Colombia. Y ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad. No puede ser. Sí, y entonces yo soy el milagrito. Yo soy el milagrito. Y ellos son mayores, son personas mayores. Digamos que mis papás nunca tenían la misma edad de los otros papás del curso, Claro, nunca. claro. Entonces, yo al principio como que yo nunca notaba la diferencia porque aparte que no los aparentan tampoco, pero sí algo que me gustó mucho y que si les puedo celebrar algo de su crianza en mí, es que a pesar de que siendo hija única, la niña, el milagrito, o sea, que tenían todo para tenerme en una burbujita, nunca me protegieron de vivir experiencias. Ellos, si había algún viaje que yo, pequeñita que tocaba hacer, ya sea con el colegio, recuerdo que en el colegio hacíamos excursiones, y decían, vas. Digamos que nunca, o sea, en medio de que, claro, me protegían mucho, nunca fueron sobreprotectores y dejaron que me estrellara. Y eso yo lo valoro muchísimo porque en el contexto que nosotros nos movemos, ni siquiera tienes que ser hija única, ni la niña, ni nada, para que nuestros padres, obviamente todos los papás te quieren dar el mundo, eso es algo natural, pero mira que es algo complejo también y lo he visto con otras personas pues de mi círculo cercano y es que de pronto nuestros padres tuvieron otras circunstancias de crianza y nosotros ya crecimos bien, ya sin esas dificultades que de pronto nuestros padres pasaron. Entonces, pasa mucho, lo veo mucho, que recién graduados de la universidad y de pronto un poquito perdidos porque no han tenido ese empujoncito de necesidad, entonces de pronto quieren comenzar algo, pero de todos modos de ese algo no depende tu comida en la mesa. Entonces yo siempre digo, el emprendimiento sí, yo digo que hay una parte innata, 100%, pero para mí emprendimiento sin un poquito, así sea una gotica de necesidad, es difícil verle continuidad. Yo he visto muchos proyectos comenzados y dejados por la mitad, precisamente por eso, porque digamos que no es de vida o muerte, pero cuando uno sí tiene esos momentos en donde no hay otra opción sino vender, es cuando tú dices, no, toca seguirlo, vamos a seguir y siento que eso hace toda la diferencia. Esperaba con esta pregunta encontrar algo de emoción, pero me encontré con otra lección, o sea, me acabo de dar otra lección y ya son muchas y bueno, abusando de ti y haciendo de pronto un resumen hasta este momento,
tenemos una persona muy joven que encontró su Ikigai, su razón y lo que le gustaba a muy corta edad. Ya una empresa que tiene más de 10 años y pueden ver a Mario cómo está de joven, un producto exitoso, un empaque fantástico, una estrategia digital que aprendida por ella misma y puesta en práctica cuando todavía estamos nosotros en las páginas web, y una visión global más que local, pensando en todo lo que ella nos ha contado. Pero como dije, abusando de ti y fuera de esas lecciones que ya nos ha dado, eh, ir a que nos regales 3 recomendaciones más, 3 lecciones más que tú creas que son importantes para tener éxito, como quiera que lo identifiquemos en la vida. Bueno, yo creo que la primera, esa es la que se me viene a la mente, es tener visión de túnel. Visión de túnel es como un túnel. Tú cuando vas dentro de un túnel no es nada. Solamente si algo de pronto puedes ver la luz al final del túnel, pero mientras estás en el túnel, si es bien largo, no ves absolutamente nada. Y pienso que eso no solamente aplica para el emprendimiento, sino para todo en la vida, porque eh, la comparación es muy prominente en hacer negocio, en marcas, en redes sociales, sobre todo. Entonces, si uno se comienza a comparar, pierdes completamente la motivación y el emprendimiento no es motivación diaria. A mí me preguntan, vale, ¿no has tenido momentos en donde quieras dejarlo? Y pues sí. Y creo que te lo dije cuando nos conocimos, varias veces al mes. No es como que a veces se romantiza mucho, como que no, tú trabajas en lo que amas, entonces no trabajas ni la típica frase, Sí. que si trabajas en lo que amas, no vas a trabajar ningún día. No, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Al contrario, se trabaja más de lo que se puede, Sí, uno, escuchar. exactamente. Pero a lo que iba con eso era que la comparación puede desmotivar muy rápidamente. Entonces, tratar de ser como muy cerrado a cosas, a bajar esa motivación, ya sean cosas, ya sean personas, grupos de amistades, tratar de filtrar lo más posible esas fuentes de desánimo, esas fuentes de tristeza, porque se necesita tener una motivación interna muy fuerte, muy, muy fuerte para poder hacer esa misma cosa todos los días. También diría lo número 2 de visión de túnel es ser muy desprendido, extremadamente desprendido. Yo amo a Cafuné, yo siempre digo que Cafuné es mi bebé, lo amo, pero creo que una parte grande del emprendimiento es saber cuándo hay que decirle que no a las cosas o cuándo saber que si algo no funcionó, vamos a intentar otra cosa. Entonces, como no ser tampoco tan apegado a una sola cosa, mantener la mente abierta, aceptar la diversidad de que, bueno, si este estilo no funcionó, no le gustó a nadie, listo, se hace otra. Y la verdad es que muy pocos emprendimientos nacen ya listitos y hechos y perfectos. Al contrario, uno aprende es de las caídas, de cuando invirtió un montón y resulta que ahí no era y perdiste un montón. Entonces, estar dispuesto a aceptar esas cosas. Diría que 2, visión de túnel y desprendimiento. Perfecto, muchas gracias. Ya nos llevamos entonces 6 lecciones, 3 muy propias de su negocio, otras que nos ha dado Male de su vasta experiencia. Así que, bueno, de verdad que muy agradecido. ¿Cómo te conseguimos? Porque sé que más de uno que nos está viendo y que vio tu producto seguramente está ya con lápiz y papel, mirando, con celular, buscando dónde va a ver todo tu portafolio de productos. Claro que sí. Bueno, si están interesados en ver y conocer a mi bebé Cafuné, pueden seguirlo en @cafunéheadpieces en Instagram, en TikTok, @cafunéoficial con 2 Fs. Y si están más interesados en mi marca personal, que eso es un tema que yo amo porque quise dividir mi marca Cafuné con mi marca personal precisamente para poder explorar este tema de educación y otras cosas. En TikTok estoy como MalePB y en Instagram como la Academy Call. Así que esos son los 4 lugares en donde pueden hacer el debido stalking. Excelente, chévere. Voy a aprovechar uno que seguramente cuando vean la primera pantalla y vean una persona tan joven, seguramente va a haber más de uno que quiera
observar este video y bueno, Male mostró su hijo, yo voy a mostrar el mío también, el libro Liderazgo de Película, mi más reciente libro, donde hablo de liderazgo, que ustedes saben que es un tema que me apasiona, el cine, que es otro tema que me apasiona, la enseñanza, todo está, digamos, recopilado aquí. Son 10 películas que analizo y sus 10 enseñanzas de liderazgo. Inicialmente lo pueden ubicar en Busca Libre para diferentes países del mundo. Vamos a dejarles por aquí el link. Ya Male se lleva su ejemplar. Así que, bueno, aproveché este espacio para recomendarlo. Male, muchas gracias, muy agradecido. Qué conversación tan agradable. Espero que sigámonos viendo. Aquí esto va a salir tanto por YouTube como por nuestro podcast. Y bueno, no, seguimos conversando. Claro que sí, no, muchísimas gracias a ti, a Nati que está aquí detrás de escenas haciendo toda la edición y a todas las personas que vayan a ver este video. Quiero aprovechar para decirles si son emprendedores, si son dueños de marca, que nunca es tarde, que a pesar de que parezca que las redes sociales ya están saturadas, todavía están en su comienzo, así que es el momento para hacer algo con ellas, para documentar lo que sea que están haciendo y espero que alguna cosita de esta conversación se hayan llevado y si les gustó, compártanlo, muéstraselo a todo el mundo. Espero que nos veamos muy pronto en otro podcast. Muchas gracias a ti, Mali. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento.